es bien interesante este tema. No está, es que no está en el libro. No está en el libro. 2025 RC, ¿verdad? Esto fue publicado, es un artículo que salió publicado en la revista de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, pero ahí está la versión PDF. Ustedes la tengan en con jurisprudencia, el origen de esta idea, esta presunción de culpa, cómo viene del derecho anglosajón, cómo se ha ido aplicando en la jurisprudencia de los tribunales costarricenses. Es tremendamente importante este tema del res ipsa loquitur para aquellos casos donde usted no tenga una prueba pues, contundente de qué fue lo que pasó para que se generara un evento dañoso. ¿Qué fue lo que pasó al interno de la empresa? Como me pasó a mí con ese caso que les conté, donde el avión se desplazó, la plataforma mecánica con la que transportan las maletas, el dolly, se movió espontáneamente y chocó contra el avión. Entonces nunca se supo qué fue lo que ocurrió, porque la empresa demandada se cerró herméticamente. No dijo quién estaba, no quiso contestar nada, quién estaba a cargo del aparato qué fue lo que ocurrió ese día. Simplemente se encastilló detrás de la defensa de que fue una fuerza mayor. Obviamente no logró probar la fuerza mayor, porque la velocidad del viento ese día, a esa hora, según está documentado en el aeropuerto de Santa María, que era normal para la época, no era una fuerza mayor, no era un hecho impredecible. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué? ¿De quién fue la culpa? Esos datos no nos los dio, no hubo forma de extraérselos a la empresa demandada. Créanme que hice el esfuerzo. Sí, el esfuerzo. Ya, por ejemplo, llamamos a una comisión prejudicial al representante de la empresa demandada, que era un señor muy importante, fue el ministro de Economía y todo, Fernando Naranjo, está de la un economista. Y en la primera sesión de la comisión prejudicial, empezó a hacer preguntas de cómo ocurrió el evento, y él dijo: yo soy el presidente de esta empresa y no sé nada de cómo ocurrió el evento. Así, con esa desfachatez. Entonces, yo le pedí al juez suspender la audiencia y decirle a este señor, que la próxima vez que venga aquí informado, que tenga respeto a la Administración de Justicia, y que venga y que haga la tarea, y que se informe. Así le dije para mortificar. Es un señor muy importante, respetable. Pero esa fue una técnica de que yo, bueno, no era la primera vez, sí vino con información, pero muy hábilmente eludió toda la información necesaria que pudiera haber un indicador de culpa. Decía una pregunta, no, ahí teníamos todos, cumplimos todos los protocolos de seguridad, muy evasivo. Esta situación fue antes del código actual. No tenía tan clarito ese tema de la prueba dinámica, cargas probatorias dinámicas. Ustedes saben, pues, tal vez estudiaron derecho procesal, esa doctrina de las cargas probatorias dinámicas, si no se las comento tal como la entiendo, está más o menos digamos, regulada en todo el procesal civil vigente. Lo que dice es que cuando una parte tiene, la contraparte tiene en su poder los elementos de prueba que sean necesarios para esclarecer los hechos, debe producir. Entonces, el juez puede ordenar que produzca esa prueba. Se invierte la carga de la prueba, y si no, la consecuencia es que se interpreta todo en su contra. O sea, se revierte la carga probatoria. Pero en ese caso no fue posible, y el argumento que se logró plantear fue ese, el de res ipsa loquitur, que viene de la jurisprudencia y la doctrina estadounidense, que lo que dice es que la cosa habla por sí mismo, es obvio. Esa res ipsa loquitur lo tomó un juez estadounidense de un discurso de Cicerón, que él estaba hablando de algo, defendiendo a un amigo, y en un momento dado dijo res ipsa loquitur, la cosa es evidente, la cosa habla por sí sola. Entonces, alrededor de esta idea se ha desarrollado en el derecho estadounidense una riquísima jurisprudencia
de presunción de culpa, presunción humana de culpa. Cuando pasa un daño que hace inferir, que permite inferir que algo ocurrió, no se sabe qué fue lo que ocurrió, pero como se dio este daño de esta manera, pues se infiere que hubo un problema, aunque sea de organización dentro de la empresa demandada. Y eso es una culpa. Esta idea del res ipsa loquitur, después de este caso de TAC contra TACA, era una empresa de TACA, la cogió la jurisprudencia en otros casos, como yo les conté, el perrito este que le hicieron, lo durmieron para hacer una limpieza dental y después de que le pusieron la anestesia, se le quitó. Entonces, el juez le dijeron, bueno, este perro Hugo, se presume que hubo alguna culpa de alguien. Después de esto, se le extiende un mes después a otro médico que hizo una cirugía plástica y salió mal. Una cirugía de... Y así se ha ido generando esa idea y puede tener mucho futuro cuando uno tiene esa dificultad probatoria de la culpa. Hay que probar la culpa y uno no tiene elementos de prueba. Y entonces, esta doctrina es súper importante. Así que ese trabajito que les puse ahí, saquen el provecho. Invierte la carga de la prueba. Invierte la carga de la prueba. Y ya ha sido reconocido pues, por jueces, por ese tribunal que es bastante prestigioso, el Tribunal de Apelaciones. Ok. Estamos estudiando culpas y dentro de las culpas vamos a ver algunas culpas especiales. Ya hablamos del dolo. El dolo es la culpa por excelencia. Claro, tiene una carga probatoria pesada, pero si usted logra probar el dolo, siempre tiene derecho como mínimo a la reparación integral del daño, como mínimo, aunque haya una cláusula penal. Aunque haya una cláusula penal limitativa de quantum, si su daño fue de 100 y la cláusula penal era de 30, y usted prueba el dolo, usted puede cobrar los 100. Hay exceso. El dolo rompe el tope de las cláusulas penales. Y a veces da más, o sea, no solamente se tiene derecho a la reparación del daño, sino a una multa privada, como vimos, que se da en el ámbito de la infracción de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, en el artículo 40 bis ter de la ley 8039, de procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual. Y la verdad es que cuando hay una falta dolosa, que genera sobre todo un daño a la persona, los jueces toman en cuenta el dolo para graduar el daño moral. Toman en cuenta el dolo para... Usted ve, a la hora de el daño moral, cuando se observa que fue producto de una conducta dolosa, o una culpa que ya raya en el dolo, que se llama el dolo eventual, entonces suben el monto del daño moral. El daño moral, recuerden que es una figura que le da mucho poder de discreción a los jueces y a veces se utiliza como un dispositivo de castigo, de sanción. Ahora vamos a mencionar, porque ya creo que ya lo hemos visto en otras clases, las culpas indirectas, que son la culpa invigilante y la culpa ineligente. Culpa invigilante, culpa ineligente. Las normas centrales de la culpa invigilante y la culpa ineligente están en el párrafo tercero del artículo 1048 del Código Civil. El que le encarga a otro una función tiene que elegir una persona adecuada. 1048 párrafo tercero. Entonces, el que le delega a otro una función debe elegir una persona adecuada. La junta directiva debe elegir un gerente con las capacidades respectivas. ¿Okay? No puede elegir una persona que no tenga los atributos profesionales en la junta directiva. Habría una culpa ineligente si eligen una persona que no tenga esas capacidades. La línea aérea debe elegir pilotos que tengan experiencia y suficientes horas de vuelo, etc. Entonces, debe elegir una persona capacitada para cumplir la función que se le está delegando. Si uno le delega una función a alguien que sabe que es incompetente, que es inhábil, que no tiene la pericia, entonces puede incurrir en una culpa ineligente.
pasa a los abogados, ¿verdad? Los abogados siempre trabajamos en equipo, ¿verdad? Ustedes, sobre todo cuando litigamos, trabajamos en equipo. Y no siempre puede ir todos, no pueden ir todos al mismo juicio. Bueno, aunque hay bufetes que siempre van 2 o 3 abogados al mismo juicio, porque es que ellos están cobran más caro. Por llevar a alguien que litigue y 2 de adorno, ahí cobran triple hora, ¿verdad? Y muy a menudo, como la contratación de la abogacía es intuitus personae, ¿verdad? Su cliente va a querer que usted vaya, no va a querer que usted delegue, mande a alguien. Entonces puede ser que alguna vez le reprochen una culpa inevitable. Es decir, ¿usted por qué me mandó a esta persona tan inexperta? Así? Ten cuidado. Normalmente cuando se da un proceso de aprendizaje, como el piloto con el copiloto, ahí así se va aprendiendo a litigar. Y también está la culpa invigilando. Que no solamente hay que tomar en cuenta a quién se le delega la función, sino está fiscalizando. Muy a menudo se le reclama a los consejos directivos de las empresas que no se nombró a un auditor, una empresa de auditoría interna o externa, para que vigilara la función de sus encargados, los gerentes. Entonces, a eso se da mucho en el ambiente corporativo, ese tipo de faltas invigilando se les atribuyen a las juntas directivas para imputarle responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, de la SOGEF, que tampoco cumple con la función, ¿verdad? De fiscalización, por ejemplo. Sí, exactamente. Por culpa. Y vigilando, claro. Claro, es difícil establecer la conexidad causal entre la culpa invigilando y el resultado dañoso. ¿Por qué? Como es una cuestión de omisión, es una culpa por omisión, entonces, ¿cómo se tiene certeza que si se hubiera intervenido el banco a tiempo, se hubiera evitado el daño? Cuesta mucho, casi nunca condenan. Yo llevo a juicios contra el sujeto y todo, no, se absuelven, los tribunales contenciosos. No establece la conexión causal. Ahorita estoy llevando uno muy interesante contra el Estado. Sé que se va a declarar sin lugar. Ya lo sé, esa parte. Porque ya conozco el modo de pensar de los jueces contenciosos. Pero mis clientes quisieron hacerlo. O sea, no importa. Ellos ya saben que se va a declarar sin lugar, pero quieren quieren provocar la sentencia. Sus hijos murieron en un accidente de balsas rápidas en Quepos. Y estaba vigente para esa época un reglamento de turismo de aventura que le daba al Ministerio de Salud la potestad y la obligación de clausurar aquellos establecimientos que ofrecieran servicios de turismo de aventura que no cumplieran los requisitos de seguridad que estaban en ese mismo reglamento establecido. Y había reglamento, estaba sumamente detallado. Había un capítulo de turismo de balsas rápidas, qué tenían que tener, qué características tenían que tener los guías, montones de especificaciones de seguridad técnica. Pero esa era letra muerta, y para la época en que ocurrió el accidente, el Ministerio de Salud no había clausurado ni un solo establecimiento. El reglamento estaba de adorno. Entonces, antes de plantear la demanda, yo presenté un reclamo, una solicitud al Ministerio de Salud que me certificara desde la vigencia del reglamento de turismo de aventura cuál había sido el plan de fiscalización y de vigilancia de las empresas que prestaban abiertamente al público este tipo de servicios. Que me dieran quiénes estaban encargados, cuál fue el plan de trabajo, cuál fue el resultado de ese plan de trabajo, y sobre todo cuántos establecimientos clausuraron durante la vigencia del reglamento. Tenía como 2 o 3 años de vigencia, no estaba recientemente emitido. Esa solicitud de prueba nunca la contestaron. Entonces,
me pide el juicio, y en el juicio, en la audiencia preliminar, el Tribunal Contencioso sí le ordenó al Ministerio de Salud producir esa prueba. No, y no la ha aportado todavía. No la ha aportado. Claro, yo estoy seguro cuál va a ser el fundamento de la sentencia sin lugar. Van a decir, bueno, ¿cómo sabe usted que si se hubiera aplicado ese reglamento, se hubiera evitado la muerte de estos 3 muchachos? Entonces ahí es donde uno llega a decir, bueno, lo cierto del caso es que una falta del Estado, una falta del servicio público, donde por no aplicar ese reglamento le trasladan todo el riesgo a los usuarios. Y por lo menos se les privó de la oportunidad de supervivencia. Perdieron esa oportunidad. Si hubiera habido pues, una aplicación de esas normativas que está vigente. Nadie puede saber qué hubiera ocurrido, porque así son todos los productos. Todos, la cuestión, los análisis de causalidad en el derecho a la responsabilidad civil son de cosas conjeturales. Pero dice uno, si esta empresa estuvo ofreciendo sus servicios públicamente a los turistas durante 2 o 3 años, durante la vigencia de ese reglamento, sin contar con nada, porque el reglamento además dice que tiene que tener un seguro obligatorio para proteger a las víctimas, nada, estaba funcionando como si yo abriera mañana un local ofreciendo servicios sin ningún tipo de permiso regulatorio. Entonces, y existía esa normativa. Y no se aplicó para nada. Yo creo que era conexidad causal, les causaron, le perdieron una oportunidad de supervivencia. Y sobre todo les generaron a los turistas esa falsa sensación de seguridad. Ellos vienen a un país que es famoso por el turismo, ellos pues pueden asumir que si una empresa está ofreciendo públicamente servicios de turismo, y pues que hay una fiscalización mínima, una vigilancia mínima del Estado de las condiciones de seguridad de la prestación de esos servicios para la protección de los consumidores. ¿Cierto? ¿No? Y ese es el estado de la industria. Los países que se dedican al turismo son muy celosos en eso. Cualquier país que se dedica al turismo está ahí. No es cualquiera el que puede estar ofreciendo públicamente servicios de esta naturaleza. Sobre todo cuando está de por medio la vida de las personas. Una culpa en vigilancia. Vamos a ver qué para, ahí les contaré cuando salga la sentencia. Otra culpa especial es la culpa in contraendo. Esta tiene que ver con la que se da en el periodo de tratativas. El periodo de negociación de contrato. Una pregunta, la culpa invigilando, ¿en dónde se regula? Ahí mismo, en el artículo 1048, párrafo 3. Tal vez antes de pasar a la contraendo, me acordé de otros regímenes de culpa ineligiendo y vigilando. En la ley de tránsito. En la ley de tránsito, tal vez si alguien puede encontrar el artículo 199 de la ley de tránsito y lo leemos. Este artículo regula las hipótesis donde alguien responde por el hecho culpable del conductor del vehículo que causó un accidente. Creo que es el artículo 199 de la ley de tránsito, si no me falla la memoria. ¿Lo encontraste? Yo tengo, profe. Dale, ¿qué dice? Responsabilidad solidaria. Ahí está. Responderán solidariamente con el conductor. Anda leyendo de uno en uno despacito. A. El propietario de un vehículo que permita que lo conduzca una persona carente de la respectiva licencia o bajo los efectos de licor u otras drogas. Ok, ahí está una clara culpa ineligente. Es el propietario del vehículo que permite que ese vehículo lo conduzca una persona que no tiene licencia o que está drogada, alcoholizada.
El propietario, fuera de esa hipótesis, el propietario no responde por el simple hecho de ser propietario. Lo que responde es el vehículo. Es una especie de gravamen real, una garantía real. El vehículo sí responde por los daños que cause el conductor que causó el accidente. Pero el propietario sí responde con todo su patrimonio si incurre en esa culpa ineligente. ¿Verdad? Permitió que su vehículo fuera conducido por alguien que no tenía la licencia respectiva, ¿verdad? Porque no todas las licencias son iguales, ¿verdad? Hay licencias especiales para conducir cierto tipo de vehículos. Entonces, digamos, si la persona es como conductor temerario, yo no soy responsable, solidario, si yo estoy de... Ahorita vas a ver otras hipótesis. Con base en ese artículo, en ese inciso, responde si era un conductor que no tenía licencia y estaba bajo alguna sustancia que dice alguna droga, alguna cosa. Típicamente la persona que presta el carro a otro que anda borracho. Entonces responde. Ok, curiosamente no está regulado en Costa Rica algo que existe, usted encuentra continuamente en la jurisprudencia anglosajona, que es el establecimiento de venta de bebidas alcohólicas que le vende a una persona que ya está tomada, o sea, un cliente. Ya el bartender o el salonero se da cuenta, o el dueño del restaurante se da cuenta que esta persona está tomada, ya está tomada. Y le pregunto, ¿usted anda manejando? A mi le da, y le sigue vendiendo, le sigue vendiendo licor. En la jurisprudencia estadounidense continuamente responsabiliza al que le vendió a una persona que ya estaba tomada. Por eso los establecimientos son tan puritanos. Pero parece que estaba como muy bien con la cultura costarricense de que siempre hay un zape y otro zape y otro zape y otro zape. ¿Verdad? Hubo un día de tantos, yo creo que sí. Si a mí me sale un caso, por ejemplo, de una persona causa un daño y viene de un hotel o de un lugar, de un establecimiento fino y le dieron a tomar, yo sí lo demando al establecimiento. ¿Por qué no? Con base, sí, no sé, con base en qué sería. Con base de culpa, no sé, alguna culpa. Hay una culpa concurrente, ¿no? Hay que hacer un juicio experimental. Pero en la jurisprudencia estadounidense es continua la responsabilidad que le imputan a los expendedores, a los vendedores de licor. Ajá. Ok. Seguiré leyendo la otra. Las personas físicas o jurídicas que, por cualquier título, exploten vehículos con fines comerciales o industriales. Ya que interesante, esa es... También transporte público. Léete otra vez. Ok, sí. Las personas físicas o jurídicas que por cualquier título exploten vehículos con fines comerciales o industriales, incluyendo el transporte público. Vean qué interesante, ahí tenemos un régimen de responsabilidad por hecho ajeno, indirecto, porque está respondiendo por los daños que causó el conductor. ¿Okay? Pero es objetiva. Es una responsabilidad sin culpa, porque el elemento que hace generar la responsabilidad es la explotación del vehículo. Y la explotación del vehículo es un hecho lícito. Explotar un vehículo es lo más normal del mundo. Un vehículo de transporte público, un vehículo de transporte privado, un vehículo de Uber, está explotando el vehículo. Entonces responde solidariamente con el conductor. En sí mismo no es culpable. La explotación en sí misma no es culpable. No es un hecho de culpa, sino que es una responsabilidad objetiva por hecho culpable ajeno. Entonces sí hay que probar la culpa del conductor. En eso se diferencia esta norma del párrafo 5 del 1048, que es el explotador de la máquina emotiva. ¿Recuerden que lo habíamos visto? El del explotador de la máquina emotiva responde si la máquina de motor le cegó la vida o lesionó a una persona, pero no hay que demostrar la culpa del conductor. ¿Okay? Porque el 1048, el párrafo 3, el párrafo 5, esta que acabo de mencionar, de la máquina emotiva, se refiere a la lesión o muerte de personas. Pero esta
El inciso B del 199 se refiere a daños de todo tipo, es decir, daños a la propiedad. Poner un ejemplo, ¿ok? Para que vean cómo las dos normas pueden coincidir, pero tienen su ámbito de aplicación diferente. El régimen del 1048 párrafo quinto, que es la responsabilidad del explotador de la máquina de motor que mata o lesiona, ¿okay? Esa es una responsabilidad objetiva directa. ¿Okay? Objetiva directa. La máquina de motor está en conexión causal con la muerte de una persona o con la lesión de una persona. No hay que probar la culpa del conductor. Lo único que exonera esa responsabilidad, dice la misma norma del párrafo del 1048, es la culpa de la víctima. Una persona que se le tiró al tren o al carro, que causó su propio daño. Eso sí exonera. Pero fuera de ese caso, y la fuerza mayor también, el caso fortuito no. Bueno, ahí no hay que probar la culpa de ningún conductor cuando hay lesión o muerte de personas. Bueno. Pero cuando no hay lesión o muerte de personas, solamente daños materiales, y usted quiere responsabilizar al explotador del vehículo, sí tiene que probar la culpa del conductor por ese artículo 199, párrafo segundo de la ley de tránsito. Ese artículo 199, párrafo segundo, establece un régimen de responsabilidad objetiva indirecta por el hecho culpable del conductor. ¿Entonces se aprecia la diferencia? Tal vez pueden leer, creo que es el capítulo 6 del libro, donde habla de modelos simples y complejos de responsabilidad. Ahí se explica bien eso que estoy tratando de Me genera una duda que usted ve como ejemplo Uber, porque, bueno, obviamente es una actividad comercial, pero no es una actividad comercial legítima, por decirlo así. Sí se puede catalogar aquí dentro del inciso B, porque al final... Sí. En mi opinión, sí. Okay. La norma lo que dice, el inciso B del 199 de la ley de tránsito, dice: el explotador de una máquina, de un vehículo, ¿okay? El explotador, por cualquier título, dice, Sí. de un vehículo, responde por los daños que causa el conductor culpable del accidente. Entonces, ¿qué es explotar un vehículo? Para mí eso es un concepto muy amplio. Muy amplio. Vea un caso que lleve, y este se declaró con lugar en sede penal, que es accesible esa historia. Mi cliente iba con su carro nuevo, un Porsche nuevo, de ultralujo, no tenía ni 700 kilómetros, nuevo, por la curva donde está el teleférico en la carretera 32. Él iba subiendo y venía bajando un furgón que venía rápido, y al hacer la curva se le desprendió el contenedor. El contenedor se le vino de frente a mi cliente y chocó como si fuera un torpedo, y le rebanó, le cortó por la mitad el carro. Él apenas se salvó. ¿Sí hizo así? ¿Y qué pasó? El carro, si usted lo ve de perfil, era como el que lo hubiera cortado con un cuchillo. Se ve el interior del perfil. Milagrosamente eso está poquito de algunas lesiones, pero no las que hubiera reflejado el accidente tan grave. Entonces, a la hora de demandar por vía de conflicto accessoria, por supuesto demandamos al conductor, porque hay que probar la culpa al conductor con base en 199, y eran daños materiales. ¿Ves? Ahí no se aplicaba el 1048 párrafo tercero, porque él no murió ni sufrió lesiones graves. Eso no era lo principal. Las lesiones de él eran bastante leves. Entonces no se aplicaba el 1048 párrafo tercero. ¿Ves la diferencia de aplicación de las dos normas? En cambio, en este sí se aplicaba el 199, inciso segundo. 199, inciso segundo. Pero había que demostrar quién era el explotador de ese vehículo. Resulta ser que esos vehículos tienen tres componentes: el cabezal, que es la máquina, el vehículo a motor, la plataforma, que se llama la cureña, ¿no? Tiene otros nombres también, que es lo
porque se conecta al cabezal, y el contenedor. ¿Sí? Esos tres elementos conforman el vehículo, el furgón. Entonces, el razonamiento nuestro plantea la demanda fue: los tres estaban explotando el vehículo. El explotador, el transportista, dueño del cabezal, el dueño de la plataforma y el dueño del contenedor. Los tres configuraban, los tres elementos eran parte del vehículo. Se demandó a los tres y se condenó a los tres. Los tres eran por esa norma. Los tres fueron los explotadores del vehículo. ¿Ven? ¿Cuál fue el delito que se le imputó a la lesiones culposas. Sí, disculpa. Y sí, se lo condenaron. Y eso es la duda, porque el cabezal es fácil determinar quién es el dueño, pero ¿cómo se hace con la plataforma y el No recuerdo cómo fue que hicimos, pero sí encontramos la información. Era una empresa, es una empresa de contenedores. Entonces, esa empresa de contenedores hace su negocio poniendo los contenedores en un vehículo, configurando un vehículo y explotando ese vehículo. Una actividad económica, era parte de una actividad productiva en ese contenedor. Y la empresa de contenedores está cobrando por el transporte. Todos están haciendo su negocio. ¿Okay? Por eso yo creo que una empresa de leasing también es explotadora del vehículo, porque ella está dando un arrendamiento. Está sacando una renta porque ese vehículo esté ahí. Un vehículo no es para pendedor, no es para que circule en las calles, lleva riesgo. Y esta idea no la comparte un autor muy bueno, que se lo recomiendo, un autor chileno, muy tratado de responder así, excelente, se llama Enrique Barros Murri. Él considera que la empresa de leasing no es explotadora. Para mí es claramente explotadora de los vehículos. Lo mismo las plataformas de Uber. Claramente que están explotando los vehículos. Están haciendo un negocio porque esos vehículos no andan circulando en la calle. No lo andan manejando, pero están explotando ese vehículo. ¿Qué es explotar un vehículo si no obtener un provecho económico de que ande circulando en la calle? Bueno, no te convence mucho, viendo tú. Sí, es que primero tendría que reconocerse la actividad para abrir. No te entiendo. Digamos, debería reconocerse primero que Uber es una actividad comercial legítima para que se pueda atribuir el de explotación del carro. Bueno, y si era ilegítima, como hay razón. Como hay razón, por culpa directa. Yo me imagino que quería el tema de la responsabilidad solidaria. No, porque alguien puede explotar ilegítimamente un vehículo. Ahí es la norma en que explota el vehículo. Puede ser legítima o ilegítimamente. En el caso de Uber, que digamos que explota el vehículo, pero hay casos en el que el vehículo es de la propia persona y simplemente le escribe ahí. ¿Qué clase de derecho o título tiene Uber sobre el vehículo que es mío? No, ninguno. Pero entonces, Pero está explotando el vehículo. sí, pero es que el inciso dice las personas físicas o jurídicas que por cualquier título. Por cualquier título. Un contrato, por ejemplo. Ok, ya. O sea, no se refiere a derecho como No tal. un título de propiedad, sino cualquier título. Cuando la ley dice cualquier título, es por cualquier situación jurídica. Sí, por un contrato. Un contrato está explotando. Claro que está explotando, porque en ese viaje del servicio de Uber, una porción le llega a la empresa Uber. Claro que está teniendo un rédito económico por una actividad de transporte de personas. Claro que son explotadores del vehículo. Yo lo veo clarito. No, los jueces no siempre lo ven tan claro. Déjenme contarles un caso que llevé, que condenaron al dueño en primera instancia y en apelación lo absolvieron, al explotador. Fue un accidente feo, como todos los accidentes de tránsito. Este fue con una persona lesionada gravemente y destrucción total de su vehículo. Eso fue en San José, por la Sabana. La iglesia esta que se llama el Perpetuo Socorro. No estaba muy claro el alto y bueno, choque terrible en la madrugada. Y entonces el conductor que estaba
estaba demandado, fue en vía civil. ¿Por qué no sé por qué no se recibió la causa en vía penal? En vía civil, el conductor, no, perdón, ya había sido condenado penalmente por las lesiones culposas. Y el conductor había dicho que él no andaba de fiesta, porque el accidente fue en la madrugada, sino que se había levantado temprano para ir a trabajar. Entonces yo le pregunté, ¿y en qué trabaja usted? Yo trabajo con una empresa que desarrolla proyecto hotelero en Punta León. Dijo, señor, ¿de verdad? ¿Y ese vehículo usted lo utiliza para su trabajo? Sí, yo lo utilizo para mi trabajo. Y al dueño del vehículo, este vehículo que usted tiene, se utiliza, ¿para qué lo utiliza su hijo? ¿Para qué lo utiliza? Para trabajar. Él no andaba digamos, vagabundeando en la noche, en la madrugada. No, él andaba trabajando. Bueno. ¿Y en qué consiste el negocio? Es el negocio que se llama tal, que tal. Entonces, bueno, sí, entonces es un vehículo de trabajo adscrito a una empresa que lo está explotando. ¿Qué es la explotación sino adscribir un factor de producción a una empresa productiva? Y entonces, en primera instancia lo condenaron a la empresa dueña del vehículo por explotación. Y en apelación lo absolvieron, en casación fue que lo absolvieron. En casación lo absolvieron, diciendo que no estaba muy claro el vínculo de explotación. Entonces, es un tema opinable, pero en ese del furgón, de los 3 componentes, es un bonito caso, se los puedo pasar, creo que no está en el libro, es posterior. Les puedo pasar la correspondencia de Sara Tercera, que confirmó todo eso. Para mí Uber, me pregunto si lo habrán condenado a Uber. Deben haber habido miles de accidentes de vehículos de Uber. Lo habrán condenado. Si alguien me trae una sentencia condenatoria o absolutoria de Uber, le doy un punto más en el final. Les hago ese ofrecimiento. Al primero que me la traiga, ¿verdad? No al segundo. Bueno, puede ser el segundo, pero sí es diferente la sentencia. Ahí les hago su oferta pública. Investigar responsabilidad de las plataformas. Ahora de este artículo 199, párrafo segundo. Podría leer el que sigue, para seguir examinando ese artículo. Imagínense que los accidentes de tránsito son una fuente muy importante de responsabilidad civil. Tanto accidente que hay. C. El Estado y sus instituciones, en los términos de la Ley General de la Administración Pública. Sí. El Estado, cuando el conductor es servidor público, el Estado responde sin culpa por la culpa del servidor público que manejó mal. Pero también cuando el conductor no es servidor público, sino un contratista responde por el 1048, párrafo tercero. El que encarga a una persona tiene que vigilarlo, leyendo y vigilando. El propietario que permita que las placas de su vehículo sean utilizadas por otro al que no le han sido asignadas o no lo entrega el departamento de placas para su custodia si el vehículo al que le fueron asignadas queda imposibilitado permanentemente para circular. Qué interesante, aquí no hay conexión causal entre la placa, la cuestión de esa falta administrativa de la placa y el accidente, pero la ley sí se le imputa. Entonces, el razonamiento aquí, causal, es una causalidad, digamos, establecida por presunción legal, es una presunción iure de iure, de causalidad. ¿Cuál es el razonamiento? Que si no hubiera permitido que ese vehículo tuviera esa placa que no le correspondía, no hubiera estado circulando. Pero podría haber estado circulando con otra placa. Pero aún así le imputa responsabilidad civil. El propietario que obligue o permite la circulación de un vehículo de carga liviana o pesada con exceso de carga, de acuerdo con los parámetros establecidos en la respectiva reglamentación. Sí, eso es
culpa directa. Y el propietario de un vehículo que permita conducirlo a un menor de edad, salvo lo dispuesto para licencias de tipo A1. Sí, también es culpa negligente. Es como usted, si usted conoce los conceptos, ve cualquier regla y la puede clasificar. Y al poder clasificar, sabe cuáles son los elementos que hay que acreditar para activar. Hablando de culpa, vean qué interesante cómo cambia la perspectiva entre los jueces penales y los jueces civiles. Déjenme contarles un caso. ¿Cómo cambia la perspectiva? Hubo un caso de un señor que tenía un carro para trabajar y una noche se fue con una novia de paseo. Creo que fue a un lugar de montaña. Y estando en ese lugar de montaña, cuando venía bajando, había un árbol en media carretera y chocó el carro de su patrono y con pérdida total. En el juicio penal, más bien el juicio de tránsito, que la materia de tránsito es materia penal, ¿no? ¿Cierto o no? Es que es materia penal. En el juicio de tránsito se le absorbió de toda pena y responsabilidad. Porque el juez dijo, no, la verdad es que este árbol estaba en una curva, entonces él no es reprochable. Simplemente cuando iba manejando normalmente, dio la vuelta, estaba el árbol, chocó. Es un caso fortuito, lo absorbió de la responsabilidad penal. El patrono lo demandó civilmente. Y los jueces, ahí está la sentencia en el libro, los jueces, bueno, lo moralizaron al señor, que no tenía que andar haciendo nada a esas horas de la noche, y menos en compañía femenina, decía. Y esa era la sentencia, todo puritano. Cuando era un carro solo para trabajar, tal, y todo lo condena. Sí, es culpable. Entonces, en materia penal, donde los jueces tienen la costumbre de enfocarse en la escena del crimen y en el momento del delito, del derecho, pues no vieron ninguna culpa. Lo que vieron era un árbol en la carretera que lo suspendió. En cambio, los jueces civiles que se echan para atrás con un método que se llama la causalidad adecuada, ¿verdad? Dicen, no, la verdad es que este señor incumplió una obligación de su contrato de trabajo, una obligación de no hacer de su contrato de trabajo, y si la hubiera cumplido no se produce la sincronía causal para que no hubiera estado ahí a ese momento, a esa hora de la noche, ni se hubiera encontrado ese árbol, sino que ese carro hubiera estado en el garaje. Entonces vean qué diferente como el mismo hecho se puede ver con distinta óptica, en clave de culpa y en clave de transporte. Hace un tiempo un profesor aquí en la universidad estaba indignado porque habían condenado a un tránsito. Pero indignado y bueno, y entonces me martirizó con ese caso el profesor, porque él estaba tan bravo porque había chocado con una muchacha que no tiene licencia a manejar, y el juez de tránsito lo condenó a él porque él había hecho el alto en una boca calle muy salido y la muchacha venía sobre calle principal. Entonces, el argumento del profesor de acá de la universidad era: esa muchacha, como no tenía licencia, no tenía que estar ese día a esa hora en ese lugar. Es lo que se llama la sincronía causal. De haber cumplido ella su deber de no manejar un carro sin tener licencia, nunca nos hubiéramos conocido, nunca nos hubiera dado ese choque. Entonces, ella fue la culpable. No fui yo. Estaba muy indignado. Entonces yo le dije, por eso estaba tan... a mí me parece que hay culpa a los dos. ¿Verdad? Porque sí, es cierto que ella, si ella hubiera cumplido, no se da el accidente.
Pero si vos hubieras cumplido, tampoco choca. Me parece que hay culpa concurrente de los dos. Puede haber culpa concurrente. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hay responsabilidades concurrentes. ¿Cómo se reparten las responsabilidades cuando hay culpas concurrentes? ¿Qué opinan ustedes de ese caso? ¿Quién tuvo la culpa del accidente? Profesor. El profesor. Claro. Porque el hecho fáctico, digamos, se sobrepone al hecho, digamos, del supuesto. Y en el hecho fáctico lo que sucede es que independientemente de cómo era que andaba el carro, había un carro. Y entonces él en ese momento tiene que resolver el instante, ¿verdad? No se puede poner a ver si en el futuro esa persona andaba o no andaba al licencia. Es decir, si él fue negligente a la hora de... Sí. Esa es la versión del penalista. El penalista ve la escena del crimen, no le interesa. Y lo otro es una falta administrativa. Hay que poner una multa a la muchacha. Pero Se le puede poner una multa, exactamente, pero digamos yo sí, vería la culpa en realidad del hecho, del accidente en sí. En el momento que ocurrió. En el momento que ocurrió. Sí. Yo no sé. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? Que esa decisión se da cuando hay accidentes y está la persona manejando el día que no tenía que manejar por la placa. Entonces dice, usted me chocó el carro, sí, pero usted no tenía que estar ahí ese día, a esa hora. Este carro no tenía que estar aquí. Está en día prohibido. Entonces, usted también tiene la culpa. Vean qué interesante, el tema de la causalidad es un tema, no es un tema automático de causa-efecto, sino que es un tema muy valorativo. Muy valorativo. Sí, porque ahorita es la negligencia de la... O sea, el hecho de que ella, por ejemplo, había andado sin licencia, pero ella pudo haber, digamos, en la causa provocadora, digamos, del accidente, ella, digamos, pudo haber, o sea, ella pudo haber seguido, digamos, las normas que cualquier otra persona hubiera seguido a la hora de conducir. Es decir, a quien le recae la culpa siempre, o sea, quien fue negligente a la hora, o sea, de maniobrar, Invadió el carril. exactamente, es quien fue, es decir, quien realizó mala maniobra. Es decir, siempre la otra persona, como usted dice, es decir, la persona va a decir, bueno, es que si usted no hubiera andado, bueno, como decimos también popularmente, el hubiera no existe, ¿verdad? Sí, pero no hay conexión causal. No hay conexión causal. Yo creo que no hay conexión causal. No sé, esos casos a mí no me terminan de quedar claros cómo se deberían regular. Okay. También les conté un caso de un accidente donde iban 3 personas en el vehículo que atropelló a una muchacha. Y en el proceso penal, A dijo que el conductor fue B, B dijo el conductor fue C y C dijo el conductor fue A. Entonces los jueces tuvieron que absolverlos a los 3 por la cuestión de la imputación subjetiva de la culpa penal. ¿Hay duda? No sabemos quién venía manejando. Yo los hubiera condenado a ustedes. Civilmente, ¿qué hacen ustedes? ¿Ah? Ustedes. Porque la culpa fue de alguien, es decir, como usted dice, o sea, habría sido lógico, ¿verdad? La culpa fue de alguien, Exacto. ¿ok? ¿Pero de quién? ¿Qué se hace en esos casos? También se dan casos muy graves de un ataque colectivo a una persona y esta persona la asesinan. Lamentablemente vi un caso de esos en Playa del Coco, y de ese grupo de personas no se sabe quién fue el asesino. Entonces la justicia penal está viendo a ver qué hace para incriminarlo. Si no sabe quién de todo fue, Sí. Pero y civilmente hay menor, o sea, hay menos o sea, la carga probatoria es
es No está pesado. es menor. Entonces, en ese caso, si los tres están, es decir, si uno le está echando la culpa al otro o se están protegiendo entre los tres, al ser menor la carga, digamos, o el estándar de la prueba, ¿verdad? Se va a hipotecar a los tres. A los tres, sí. Con castigo, ¿verdad? Porque esperemos que hacen el mismo documento, es decir, si usted no hubiera dejado que el otro, ¿verdad? Condujera, ¿verdad? No se hubiera producido el accidente, es decir, es el mismo. Pero como uno tapa al otro, ¿verdad? Es evidente que lo que se quiere es provocar, generar la duda. Yo creo que puede ser con la cuestión esta de la carga probatoria dinámica. Ustedes tienen que decir quién era. Usted tiene información útil para esclarecer este caso. Si no dice, pues asumimos que es culpa de los tres. Profe, ¿y el dueño del cargo? Bueno, ese caso fue el que yo les he contado que se tramitó en Inglaterra. Ese caso se juzgó en Inglaterra, pero se juzgó en el Tribunal de Londres con ley costarricense. No sé en qué paró, pero habían demandado a Linz también, en Inglaterra. Tengo que averiguar en qué paró ese caso. Linz, sí, pero la muchacha quedó dormida, no se murió, pero quedó vegetativa, permanentemente. Sí, uno en esta materia de daño y perjuicio, sobre todo lo que llaman entonces personal injury, tiene que ver con tragedia muy fea de personas que son lesionadas. Hablemos ahora sí de la culpa incontraendo. Es la que se da al momento de contratar, de negociar un contrato. Y hay muchas formas de que se dé la culpa incontraendo. Cuando alguien entra a negociar, no tiene intenciones verdaderas, no tiene intenciones genuinas. Y lo que hace es simplemente burlarse del otro, induciéndole a incurrir en gastos y a perder su tiempo y toda la cosa. Otra forma de culpa incontraendo que se da es cuando le quieren extraer información, ¿sabe? Y la utilizan esa información. Le quieren extraer información y la utilizan esa información. Nos pasa mucho a los abogados y abogadas, les voy a contar lo que nos pasa para que no les pase a ustedes. Les voy a contar malas experiencias. Hay clientes que llegan a la oficina y dicen que andan tanteando, viendo a ver, que no se han decidido quién va a ser el abogado, pero yo quiero saber si usted podría ayudarnos en este caso. Tenemos estos asuntos. ¿Usted cómo enfocaría este asunto? Entonces uno empieza a darle información. Bueno, ¿por qué no quiere vender el servicio? Bueno, aquí hay que hacer una campaña antipiratería, hay que hacer esto por acá, medidas de frontera, denunciar a uno por acá, demandar a otro por allá, más o menos. Y después le dicen a uno, bueno, ok, muchas gracias. Ya le diste la asesoría. No sé si algunos abogados, pero casi, en el caso mío, yo casi nunca cobro ese tipo de reunión inicial. Entonces me pasó con un banco coreano que me tuvieron así como un mes. Yo estaba feliz porque el banco me iba a contratar para un montón de juicios que tenían acá. Y me tuvieron durante un mes dándoles asesorías, dándoles informes de juicios pendientes de esto, que lo otro, que allá. Y al final dijeron, bueno, no lo vamos a contratar. Está bien, le voy a pasar la factura de las horas. No. Esto era a su riesgo. Claro, no me pagaron nada. Es un colerón. Ahora, sí les pude haber cobrado. ¿Por qué? Porque en materia de servicios, ustedes estuvieron conmigo en contratos. ¿Se acuerdan? En materia de servicios, aunque no haya acuerdo previo sobre la labor, todo trabajo se paga. Entonces, si el cliente te pide que hagas un trabajo, se puede cobrar, hay que cobrar. Pero da mucha cólera llevar juicios de uno. Da mucha pereza llevar juicios de uno, tú nunca dices nada. Vas a ver el cuchillo para lo dejé para estarme amargando, ¿verdad?
Entonces, pero sus buenas 15, 20 horas les dediqué ahí, al banco este. Entonces, les voy a contar qué fue lo que me enseñaron los colegas. Es así, uno escucha todo el tiempo. Uno escucha. Uno le dice, está bien, muy interesante su caso, le puedo dar una opinión escrita. Inicial. Y le voy a cobrar por esta opinión escrita $2.500, $3.000, $5.000. ¿Le sirve? A veces te dicen que sí. Entonces, aunque después no te contraten para llevar el juicio, por lo menos sí te pagan ese. Entonces hay contratos que se hacen por partes, por etapas. Entonces vale la pena hacer eso para que no te extraigan información en la etapa precontractual gratuitamente. La verdad es que las personas que damos servicios, nuestro activo es el tiempo y el conocimiento. Entonces, debería tener un precio, una retribución. Eso es, y si uno se dedica a eso. Y los clientes saben que desde el momento que te piden una cita, pues deben pagar una retribución. Y les voy a dar otro secreto también, otro volado. Hay clientes que lo llevan y lo invitan a uno a almorzar. ¿Okay? Bueno, si es en medio de un juicio, yo nunca acepto. Salimos termina el juicio a las 12 y va a continuar a la 1:30. Y el cliente le dice, vamos a ir a almorzar vamos a almorzar allá al Alpino. No, nunca acepto esa invitación. Porque de majaderos quieren que uno siga durante todo el almuerzo hablándoles del caso, trabajándoles de gratis. ¿Okay? No. ¿Para dónde vas a ir a almorzar? Al Alpino. Bueno, yo me voy allá al Alpino. Hasta luego, necesito desintoxicarme de eso. Sean sinceros. Okay. Otros clientes dicen, mira, te voy a invitar a almorzar. Vamos a tal lado para hablar de un asunto que tengo aquí que allá. Bueno. Y les voy a decir cuál es el truco que yo uso. Okay. Voy al almuerzo. Hay que hacer relaciones públicas, etcétera. Entonces, para mí es un momento de esparcimiento y mentalmente me desconecto. Lo veo donde me está hablando de sus problemas legales y yo estoy desconectado. ¿Ok? Conectado. Ajá. Sí. ¿Ok? Después tomo espumante, de esto y pido de postre los whisky y esto. O sea, como debe, ¿verdad? Buena mesa. ¿Okay? Ya que esta persona pretendía pues, que yo le diera servicios gratis, ¿no? ¿Okay? Entonces no le contesto nada. Y después me dice, ¿y qué opinas? Yo, déjame pensar. Después le mando una oferta. De lo que me dijiste, te puedo hacer una opinión por escrito. ¿Ok? Bueno. Ahora que no les vaya a pasar a ustedes, a veces por quedarle bien al cliente. Entonces hay un abuso de la fase precontractual. Les pasa a los que dan buenas ideas. Se reúnen con un canal de televisión, tenemos una idea buenísima para hacer un programa, un formato de televisión, y le dan la idea, no los contratan y después lo hacen. Culpin contraendo. ¿Por qué? Porque se están enriqueciendo sin causa de un trabajo creativo de otro. Un señor que atendí hace muchos años me dijo, yo soy el dueño de BN Vital. Él, en efecto, a él se le había ocurrido, cuando lo veían aquí operadores de pensiones complementarias, un señor de Punta Arenas muy simpático, él era inventor, él inventaba distintas cosas, aparatos. Era empresario y inventor. Y a él se le ocurrió un día, ay, qué interesante que la gente, además de la pensión de la caja, pueda tener una pensión complementaria, que vaya creciendo exponencialmente. Escribió su proyecto, le puso nombre, porque se lo quería proponer al Banco Nacional y le puso el nombre BN Vital. Él mismo. ¿Okay? Pidió una cita con las autoridades del banco, lo recibieron, unos señores del Banco Nacional, él les contó su idea
Después nunca más lo volvieron a llamar y a los pocos meses salió el producto BN Vital, que todos conocemos, la primera operadora de pensiones. Con ese nombre, lo mandaron a escribir la marca y todo. No le dieron nada, señor. Ni las gracias. Ni las gracias. Él había tomado la precaución de ese documento que les entregó, él lo tenía inscrito como en el registro de derechos del autor. Y creía, erróneamente, que con esa inscripción él tenía una especie de monopolio sobre la idea. Y eso es un error simplemente de concepto, porque es que el derecho de autor solamente te da derechos sobre la expresión de una idea, la forma de expresar una idea. Si alguien hubiera cogido ese folleto y lo copia y se lo adueña, lo plagia, sí le cargan su derecho de autor. Pero uno no puede, con base en el derecho de autor, monopolizar ideas, y las ideas no están protegidas por los derechos de autor, menos las formas de negocio, las ideas de negocios. Expresamente la ley de derecho de autor las excluye de esa protección. Entonces, estaba en vida de mi padre, yo estaba empezando la carrera, como estamos hablando, como en 93, 94. Entonces yo le llevé a ese caso a mi padre y le dije, mira, nos vamos a ver millonarios por este caso, vamos a demandar a la Banco Nacional. Aquí, esta es la oportunidad, yo le llevé muy contento de este caso. Bueno, ya me explicó, pues no entendía yo, por el hueco que queda en esta carrera de que no nos enseñan propiedad intelectual, ¿verdad? Poquito a poco hay que ir llenándolo, uno. Y después me dijo, ahí fue donde oí por primera vez, pues que puede haber una culpa in contraendo. Y la culpa in contraendo es eso, precisamente, que alguien le das una buena idea para un proyecto y se la apropia sin pagar nada. Es una especie de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento justificado. ¿Okay? Amerita una retribución, ¿verdad? Porque aunque la idea en sí misma no está protegida con exclusividad de propiedad intelectual. Ahora, si hay una forma de proteger las ideas de proyectos, pues se las voy a dar de una vez. Es a través de la ley de información no divulgada. La ley de información no divulgada protege lo que se llaman secretos comerciales y secretos industriales. Entonces, la idea de un negocio bien diseñada, siempre y cuando tengan componentes que no sean obvios, esa idea sí puede generar una protección que no da exclusividad, pero sí protege frente al parasitismo. Ahora, para preservar el valor de los secretos, hay que tomar las medidas jurídicas y fácticas para protegerlos. Entonces, si una persona se va a sentar a negociar algo así parecido, con un canal de televisión, con un banco, con una empresa, lo que debe hacer es decir, mira, yo tengo una idea y antes de compartírtela, firmamos este contratito de confidencialidad. ¿Okay? Poco a poco la gente se ha ido acostumbrando a firmar acuerdos de confidencialidad. En una página, que lo que se va a discutir en esto, se van a compartir ideas que son del proponente y que no se autoriza ni su uso comercial, ni su reproducción, ni su divulgación. Confidencialidad. De esta manera, la persona se protege contra ese apoderamiento sin justificación de una buena idea. ¿Ves? Entonces, eso se le ha aconsejado a, ¿saben quiénes? Tengo una amiga que es productora de cine. Y continuamente los productores de cine y los libretistas andan buscando gente que financie la película. Entonces tienen que presentarle el libreto. Entonces yo le hice un modelito para que cuando presente los libretos y le ponga esa muralla de la confidencialidad, para que proteja su secreto industrial en la fase de transferencia. ¿Okay? Pero esos contratos normalmente duran como de 2 a 5 años, ¿verdad? Los de confidencialidad.
Sí, le ponen plazo, pero no le pongas plazo. No le pongas plazo. En esta reunión se van a compartir todas las partes, estamos de acuerdo en que todo lo que se va a discutir son ideas creativas, esto y lo otro, y se comprometen recíprocamente a que lo que se intercambie en esta reunión no se divulgue a terceros ni se explote comercialmente. Así de simple como lo estoy diciendo. Y eso te da la posibilidad de que si al día siguiente ¿verdad? Aparece la idea que se discutió allí comercializada, entonces hay una responsabilidad civil en contra de ella. Ahí sí va directamente, pero un juicio súper ganable, porque está quebrantando un compromiso, un contrato que tiene obligaciones de no hacer. ¿Ya? ¿Sí? También, para ustedes que van a ser abogados o abogadas, cuando hacen esa primera opinión a sus clientes y le enseñan una estrategia, mira, aquí se puede plantear un juicio, invocando ciertos, es la que te están pagando, y que se pida esto, que tal, que se fundamente, que tal, y uno ya tiene, ahí sí le pone su producción intelectual, y su forma de redactar, su creatividad. Entonces uno le pone que esta opinión exclusivamente dirigida al destinatario, no implica cesión de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual, porque ocurre que da la idea y aparece, da mucha cólera que aparezca la redacción de uno en un trabajo de otro. Se les dice, mira, esta es la opinión, entonces, planen. Entonces, vale la pena poner ese tipo de precauciones en esos contratos, que son contratos que están anticipando otro futuro contrato. ¿Okay? Con esto de la curva y contraendo, es importante recordar, ustedes lo conocen, las fases que se dan en la etapa previa a la formación de un contrato. Digamos, aquí se formó el contrato. Formación. ¿Okay? Hay toda una etapa anterior, la etapa de tratativas. Esta etapa se puede subdividir en distintas fases. Hay una primera fase que es simplemente invitación a negociar. Simplemente conversaciones donde se invita a negociar. Es, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea, ¿qué te parecería hacer este proyecto, este contrato? Invitaciones a negociar. Entonces, en esta etapa es donde hay que proteger las ideas con los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación. Luego viene la etapa de donde ya hay ofertas contractuales. Después de negociar un rato, dice, bueno, esta es mi oferta, te propongo esto. La propuesta. Oferta. Recuerden que la característica de la oferta es completa, firme y si la otra parte la acepta, ya se formó el contrato. Clara, completa y firme es la propuesta contractual. Ahora, cuando las personas reciben una propuesta contractual, casi nadie está pensando que es una propuesta exclusiva. Usted le ofrece venderle una finca, yo le ofrezco venderle una finca. Usted asume que yo se lo estoy ofreciendo a otras personas también. Entonces, casi nunca la oferta genera exclusividad. Casi nunca la oferta, el destinatario de la oferta sabe, sobre todo que es una oferta pública, que si otro se te adelantó, perdí la oportunidad de negocio. Entonces,
Casi nadie protesta porque le incumple con la oferta. Lo que pasa es que hay un nivel más intenso de la oferta, que es la oferta con plazo. En la oferta con plazo, ya el oferente te cotiza y te dice, bueno, yo le doy 10 días, esta oferta tiene 10 días de vigencia. Cuando él se dijo que tiene un plazo de vigencia, hay gente que dice que eso es una obligación unilateral. Sigue siendo la oferta un acto unilateral, todavía no hay contrato, pero él se está obligando. Y cuando se cumple la cotización, sí puede haber una responsabilidad in contraendo más severa. Porque cuando usted tiene una cotización donde le dan precios firmes que están estables durante ese periodo de la cotización, usted no busca más cotizaciones. Usted confía que ya tiene asegurado el aprovisionamiento de la materia prima, del servicio, de la materia prima. Y sin embargo, si se incumple esta, no se puede reclamar la utilidad que iba a generar el contrato. Luego está el precontrato, o la promesa de contratar. Ve que van creciendo la intensidad de los vínculos. Todavía estamos en la fase precontractual. Todo esto es fase precontractual. Puede ser que en la fase precontractual se firme un precontrato de venta. Y en la fase precontractual, o sea, es un contrato en sí mismo considerado, pero que anticipa otro contrato posterior. ¿Okay? Entonces, ahí sí, en la promesa de venta, que ese es un contrato, o en la promesa de contratar en general, cuando esta se incumple, genera responsabilidad civil contractual, porque la promesa de contratar es un contrato en sí mismo. ¿Okay? Y la promesa de contratar genera obligaciones de no hacer. Porque quien prometió venderte un bien, por ejemplo, está prometiendo no vendérselo a otro, no estar vendiéndoselo a otro paralelamente. Ya hay una obligación de no hacer. Tienen que abstenerse de andarlo ofreciendo a otro el mismo bien, porque tienen que respetar el plazo de la promesa de venta. Es diferente de la oferta. Aquí sí se considera un complemento contractual el hecho de que el promitente ande ofreciéndole el mismo bien a otros terceros. Entonces, vean cómo en la etapa esta negocial van creciendo los niveles de intensidad de los deberes precontractuales y a veces obligaciones, y ahí puede fundarse una responsabilidad civil. Bueno, seguimos de viernes. No existe una sentencia. Si yo no la encontré. No. Bueno, que lo hayan condenado por el 199 no existe. No, sí, porque hay uno. Hay uno pero no. Ya. Tiene que ser de responsabilidad. Sí, yo entendí que después que tiene que ser por 199. Yo entendí eso. No, de hecho lo condenaron a pagar como 11 millones a un mae por cesantía y varas así. Ajá, sí. Pero, profe, lo de la sentencia, tiene que Uber ser condenado basado en el 199. Ay, es que les puse el caso de Uber, ¿verdad? Ya les adelanté la respuesta. No. ¿El caso? No. No. Es sobre eso de que si encontramos una sentencia en la que condenaban a Ah, Uber, no era el caso que les puse. Ah, ok. tiene que ser Sí. por el 199. ¿Por cualquiera? Por cualquiera. Pero tiene que ser responsabilidad civil, no laboral. No, sí. Pues bueno. No, ya, Ahora sí busqué responsabilidad civil y no hay. Yo no encuentro nada responsable. Yo encontré una